Hoy vamos a hablar de un tema muy especial, la historia de San Valentín, el santo de los enamorados. ¿Sabías que San Valentín fue un médico, un sacerdote y un mártir? ¿Y que su fiesta tiene un origen en una antigua celebración pagana? Pues sí, la historia de San Valentín es muy curiosa y fascinante y hoy te la voy a contar. Bienvenidos. San Valentín vivió en el siglo III después de Cristo, en una época en la que el Imperio Romano perseguía a los cristianos. Él era un médico que se convirtió al cristianismo y se ordenó sacerdote. Se dedicó a ayudar a los cristianos que sufrían por su fe y a casar en secreto a los soldados romanos con sus novias. ¿Por qué en secreto? Porque el emperador Claudio II había prohibido a los militares que se casaran, pensando que así serían más fieles y valientes en el campo de batalla. San Valentín, en cambio, creía que el amor era más fuerte que la guerra y que el matrimonio era un sacramento sagrado. Por esta razón, San Valentín fue arrestado y llevado ante el emperador, quien le exigió que renunciara a su fe o que muriera. San Valentín se negó y trató de convertir al emperador al cristianismo, pero fue condenado a muerte. Antes de ser ejecutado, se dice que realizó un milagro al devolverle la vista a la hija ciega de su carcelero, Asterius, quien se convirtió al cristianismo junto con su familia. San Valentín fue decapitado el 14 de febrero del año 270 en la Vía Flaminia, cerca de Roma. Sus restos fueron enterrados en la iglesia de San Praxedes en Roma, donde se conserva una reliquia con su cráneo. Pero ¿cómo se convirtió el 14 de febrero en un día de amor, de amistad y de celebración de enamorados? Pues resulta que esto tiene unos orígenes más antiguos. En la antigua Roma, del 13 al 15 de febrero, se celebraban las Lupercales, una fiesta pagana dedicada al dios Luperco, protector de los pastores y los rebaños, y a la diosa Juno, diosa del matrimonio y la fertilidad. Durante estas fiestas, los sacerdotes sacrificaban animales y los jóvenes se golpeaban con tiras de piel de cabra para asegurar la fecundidad. También se realizaba una especie de sorteo en el que los hombres escogían el nombre de una mujer con la que pasarían el resto de la fiesta. Estas costumbres eran consideradas inmorales y violentas por la Iglesia Católica, que buscaba erradicarlas. Fue entonces cuando el Papa Gelasio I, en el año 494, decidió establecer el 14 de febrero como la fiesta de San Valentín, en honor al sacerdote mártir que defendió el amor y el matrimonio cristianos. Así se sustituyó la celebración pagana por una cristiana y se empezó a asociar a San Valentín con el amor y la amistad. Con el tiempo, esta tradición se extendió por todo el mundo y se adoptaron diferentes costumbres como enviar tarjetas, regalar flores o chocolates o expresar los sentimientos a la persona amada. Y así, amigos y amigas, hemos llegado al final de este video. Espero que hayan disfrutado de esta lección de historia y que hayan aprendido algo nuevo. Recuerden que más allá del origen pagano, del sincretismo católico de esta fiesta, siempre es un buen momento para celebrar el amor romántico sin legalismos ni imposiciones. Podemos aprovechar para compartir el mayor amor, el amor de Dios que se manifestó en Cristo, quien dio su vida por su novia, la Iglesia. Como dice en el libro de Cantares, el amor es fuerte como la muerte y sus celos son como llama de fuego. Nada podrá apagarlo ni ahogarlo. Si te gustó este video, te invito a que le des un like, que lo compartas con tus amigos y que te suscribas a mi canal, donde encontrarás más videos sobre lecciones de Biblia y ciencia. También puedes dejarme tus comentarios, sugerencias o preguntas y yo estaré encantada de responderlas. Hasta la próxima y que Dios te bendiga y bueno, feliz día de San Valentín.